nosotros nos vamos a sumar a esa gran meta, a ese gran propósito del taller, que es fortalecer. ¿Qué vamos a fortalecer? Esa capacidad en el tema de la comunicación médico-paciente. ¿Dirigido a qué? A que todos seamos parte integral de poder reducir ese riesgo en la transmisión de las enfermedades transmitidas por el Aedes aegypti. Entonces, hemos definido nosotros en el área de comunicación 3 importantes objetivos. ¿Dirigidos a qué estos objetivos? Y lo tenemos acá. En primer lugar, vamos a compartir con ustedes lo que son conceptos básicos. ¿Cuáles conceptos básicos? Dirigidos lógicamente al área de comunicación. Seguidamente nosotros vamos a ver acá, vamos a hacer ese intento de resumir lo que ha sido la evidencia que nosotros hemos seleccionado en el equipo de comunicación, lo que es el tema de comunicación médico-paciente. ¿Por qué nos interesa ahora a nosotros este tema? Porque logramos entender, logramos comprender la gran importancia, el gran papel que juega el médico cuando está cara a cara con el paciente. Tradicionalmente, desde que ustedes hacen servicio social en la comunidad, el médico, junto al maestro, es aquel que se gana la atención, es aquel que se gana la autoridad con la comunidad, es aquel que tiene, ¿verdad?, ese visto bueno de la comunidad, del paciente, para decir, lo que me está diciendo el médico es verdad. O sea, se ha apropiado la comunidad, se ha apropiado la persona del mensaje que el médico tiene en ese momento de la visita clínica. Entonces, hemos hecho un intento de resumir esa evidencia que vamos a compartir con ustedes ahora. Y finalmente, tal como decía el doctor Gamaliel, no lo vamos a hacer teoría. Vamos a hacer un ejercicio práctico con ustedes de crear un mensaje, pero no es cualquier mensaje. 2 instrucciones básicas en la creación de ese mensaje como objetivo de la sesión es que ese mensaje sea para que el médico lo maneje en esa visita clínica. En esa visita clínica de 15, 20 minutos. Y 2, no es cualquier mensaje. El mensaje lo vamos a centrar en lo que es eliminación de criaderos, porque es a donde nosotros queremos apuntar junto con los entomólogos. Por eso estamos con los entomólogos ahora aquí. Ahora, ¿por qué tenemos que hablar de este tema de comunicación centrada en el paciente, por ejemplo? Porque hay un valor en términos de ver cuál es esa relación que yo debo centrar mi comunicación en el paciente. El médico va a comprender al final de ver esta relación, comunicación centrada en el paciente, en que hay un valor en lo que el paciente está platicando o quiere conversar, lo que el paciente lleva cuando ustedes lo tienen en su visita clínica. 2, vamos a llegar a comprender que el paciente tiene en su entorno factores culturales, factores económicos, espirituales, sociales y políticos, hasta legales, cuando llega a una visita clínica. Él no llega fuera de ese escenario, sino viene con todo un escenario junto con él a la visita clínica. Lo otro es que el paciente ha estado expuesto a un costo para la atención clínica, ya sea del Estado o ya sea una visita privada. Y finalmente, vamos a llegar a comprender juntos el valor que tiene la elaboración de mensajes que sean efectivos, que nos lleven no a cualquier mensaje, no a un estilo de mensaje, sino que nos lleven a formar una conducta o a tratar de hacer cambio de comportamientos en la población. Entonces, eso fue lo macro de toda la sesión que vamos a tener durante la tarde, pero hemos dividido la sesión de la tarde en 2 grandes momentos. El primer momento, tal como lo miramos acá, vamos a hablar de algunos conceptos clave, o diríamos también conceptos importantes que no se nos deben como escapar de las manos en términos de comunicación. Y aquí los tenemos, esa comunicación centrada en el paciente, ¿qué es eso? ¿Qué es comunicación médico-paciente? ¿Qué es el cambio de comportamiento? ¿Y cuáles son los tipos y los retos de comunicación a los que todos estamos expuestos en un momento determinado? Esa es la primera sesión. Ambas sesiones incluyen una práctica. La segunda parte de la sesión, vamos a conversar sobre aquellos elementos que son importantes para que la comunicación sea exitosa.
¿Y de qué partimos para decir que esa comunicación sea exitosa? Algo de la que la evidencia científica nos ha dicho es que el médico por largo tiempo ya hace comunicación, ya tiene habilidades comunicacionales, no partimos de cero. Entonces, por eso nosotros decimos, vamos a hablar ahora, para esa comunicación que ya está establecida en la visita clínica de 15 a 20 minutos, insistimos, ¿cómo podemos mejorar nosotros esa comunicación de manera exitosa? Vamos a ver entonces elementos que nos pueden ser barreras, como el manejo del estrés, tanto del paciente como del médico, algunos temas que son difíciles de poder abordar con la comunidad o con el paciente en este momento, y lo que significa para nosotros la alfabetización en salud. Finalmente, entonces, hablaremos de algunos consejos en términos de lo que es la comunicación exitosa. Entramos entonces con este primer gran tema y yo diría, ¿cuántos de los que estamos aquí habremos escuchado la comunicación centrada en el paciente? ¿Alguien me puede decir si alguna vez ha leído o alguien le dijo, mira, es importante el tema de comunicación centrada en el paciente? ¿Qué han podido leer? ¿Qué han podido escuchar de ese tema? Vamos a ver. Aquí nos están diciendo que sí. El foco es el paciente de esa conversación. Muy bien. Nos está diciendo que el foco de la conversación debe ser el paciente. Vamos a ver otra idea que tengamos por ahí de la comunicación centrada en el paciente. Que es importante que esa atención vaya al paciente, pero no tampoco desligarla de la intención que puede tener el médico en mejorar esa interrelación con su paciente, pero sí debe centrarla en el paciente. Vamos a ver ahora entonces qué hemos logrado nosotros encontrar de evidencia científica respecto a este tema. Entonces hay un proceso lógico. Tenemos dos personas cara a cara que van a conversar sobre una situación que para uno puede ser triste y para el otro puede ser parte diaria de su trabajo. En este caso el paciente puede llegar triste, ¿verdad? Y abrumado, pero el médico también estar ahí con mayor conocimiento y viendo qué es lo que quiere hacer para colaborar. Entonces, en ese término de colaborar, tenemos ahí, en el proceso va un proceso de facilitación por parte del médico, va un proceso de cómo yo puedo promover en mi paciente una conducta y es incluyente. ¿Por qué es incluyente? Lo vamos a ver. En primer lugar, nos facilita esta relación centrada en el paciente que nosotros conozcamos cuál es el valor que le da el paciente por lo cual él va, ya sea la enfermedad o ya sea lo que yo puedo hacer para proteger mi salud. Igualmente, puedo ver yo aquí que facilita que el médico pueda conocer cuáles son las necesidades que tiene ese paciente con respecto a su situación de salud en ese momento que hace la visita clínica. De igualmente, el médico se dará cuenta en ese proceso de facilitación lo que el paciente prefiere, cómo prefiere tomar el medicamento, cómo prefiere para hacer una acción de protección de la salud. Permite entonces en este proceso de comunicación centrada en el paciente que nosotros podamos ser facilitadores en ese proceso de comprensión de lo que es tal vez protección de la salud a ese enfermo que llega a la clínica. Ahora, ¿qué va a promover? Va a promover, lógicamente, y lo que la intención nuestra es promover la conducta. Promover no solo un mensaje de decir, esto es dengue, sino nuestra intención en este momento es cómo nosotros podemos hacer que ese enfermo con su familia elimine el criadero. Esa es la intención en esos 15 minutos que ustedes tienen y lo permite esta comunicación centrada en el paciente. Entonces, decimos nosotros, el proceso incluye de una u otra manera una toma de decisión del paciente. ¿Por qué? Porque ustedes han centrado que el paciente debe mencionar qué es lo que siente, pero debe mencionar también cómo lo ha hecho para, ejemplo, prevenir o controlar esos criaderos que tiene ahí y no tener dengue o evitar que otro de la familia también pueda tener dengue a futuro. Entonces encontramos en esa evidencia
¿Cuáles son como los resultados o lo bueno de esta relación centrada en el paciente? Hay mayor satisfacción del paciente, hay mayor adherencia a los consejos que el médico puede desear, hasta lo llega contando a su casa. Me dijo esto el médico, qué bueno el médico que visité, me gusta cómo me atendió el médico. Entonces hay mayor adherencia a esos consejos que tiene y lógicamente entonces hay mejores resultados clínicos con respecto a la enfermedad. ¿Cuántos son los minutos aproximadamente que ustedes están en una visita clínica? ¿Alguien me podría decir? Nosotros estamos viendo 15, pero ustedes son los de 15 a 20 minutos. Y en esos 15 a 20 minutos, ¿qué hacemos generalmente? Muy bien, ok. Escucha lo que tiene el paciente, da órdenes, prescribe, ¿verdad? E indica qué es lo que tiene que hacer de manera breve y concisa y muy sencilla, a tal grado que entonces los pacientes van y toman el medicamento tal como ustedes lo dicen. Y no lo sienten ni obligatorio, sino que me lo dijo el doctor. Entonces eso es algo que la evidencia recolectada nuestra nos dice, que en aquellos modelos donde se ha incluido este enfoque de la comunicación centrada en el paciente, hay que tomar en cuenta las actitudes, las creencias y preferencias de aquellos pacientes, ya que nos está permitiendo definitivamente entrar como en una comunicación de acuerdo, de negociación con aquel paciente que nosotros tenemos para llegar a hacer una acción, tal como ustedes lo dicen. Debe tomar el medicamento, cuántas veces y cómo lo debe tomar. Ahora, este enfoque o este proceso de comunicación que se establece centrado en el paciente tiene principios básicos. Principios que son importantes tenerlos en cuenta. Y posiblemente no vamos a decir, mire, este es ABC, este debe hacerlo primero, este después, sino que se da en esa interrelación que ustedes tienen con su paciente en la visita clínica. Y uno de ellos es, un principio es asegurar a través de ustedes que hay una interacción. Porque ¿cuál ha sido tradicionalmente la queja posiblemente del paciente? Es que el médico solo estaba escribiendo. Es que el médico no me preguntó más, no me dejó decir esto. Y cuando yo le pregunté, pero eso lo hemos superado. Y queremos superarlo más en este tema de lo que es dengue y otras arbovirosis. Entonces, un principio es asegurar que haya un intercambio. Segundo, tenemos que reducir la incertidumbre que nos trae el paciente. Porque un paciente, una embarazada con Zika, ¿cómo viene? Ay, me acaban de decir, mi bebé va a salir mal y hasta ya le pueden dar hasta contracciones, siente ya, porque llega con una preocupación antes de estar con ustedes. Entonces usted de entrada tiene que reducir esa incertidumbre que trae de lo que yo estoy padeciendo en este momento. Otro principio es que este proceso requiere una planificación. ¡Wow! Van a decir ustedes como lo dicen también los muchachos que están para servicio social en la Facultad de Medicina. Y dicen, es que nosotros de planificación no sabemos, son las enfermeras. Pero en este momento, ¿qué significa para nosotros proceso de planificación como principio de la comunicación centrada en el paciente? La idea acá es que nosotros podamos tener un mensaje básico que ustedes nos digan, el médico, esto es lo que puedo decir en esa visita de 15 minutos. Y prefiero que sea una hojita volante o prefiero que sea un brochure. Ustedes tienen que decirnos a nosotros para empezar a producir ese material que les sirva de apoyo. O sea, eso es planificación para nosotros. Desde este momento comenzamos a hacer ese proceso de planificación donde el médico nos tiene que decir, a mí no me venga con un afiche porque yo ni tengo tiempo para hablar con el afiche con mi paciente. Prefiero la hojita volante y le subrayo qué es lo importante. Pero ustedes nos tienen que decir qué es lo más cómodo para ustedes. Como cuando están haciendo los protocolos de atención, que prefieren andarlo en la gabacha ahí, de este tamaño. Entonces, ¿a quién le estamos acomodando el mensaje? A ustedes ahora. Lo estamos ya planificando. El cuarto requisito es que debe haber un proceso dinámico, no unilateral. No lo tradicional que hemos usado en decir que es comunicación. Yo doy una información y otro lo recibe. Pero en este enfoque de la comunicación centrada en el paciente nos está diciendo que nosotros debemos tener ese dinamismo ¿en qué?
en un repertorio de habilidades comunicacionales que ya todos tenemos, pero ustedes tienen mucho más. ¿A cuántos pacientes no han recibido todos los que estamos acá? Cantidades, ¿no? Hemos recibido hombres, mujeres, niños, han recibido poblaciones de origen indígena, poblaciones mestizas con diferentes creencias, actitudes, pero reciben su mensaje y lo llevan. Se toman el medicamento tal como ustedes lo están diciendo. Y hay algunas excepciones, pero todavía hay creencia en la autoridad del médico. Entonces, ¿qué decimos aquí? Como hay una habilidad de comunicación, lo que vamos a hacer es mejorar esa habilidad comunicacional o usar esa comunicación acorde a la persona que estamos recibiendo. Si estamos hablando con mujeres, vamos a ver qué es lo que nosotros nos conviene más tocar como tema con las mujeres. El quinto requisito nos dice que al no tener esa comunicación unidireccional se vuelve como especie de espiral. ¿Por qué espiral? Porque repetimos al paciente las indicaciones que le vamos a dar. Y a la vez le estamos diciendo también que nos diga la persona, el paciente, cómo entendió lo que nosotros le dijimos, apoyados con el material que nosotros vamos a proporcionar que ustedes tengan para su visita clínica. Entonces no se vuelve que solo el médico va a hablar y va a recomendar, sino el paciente va a decir, yo entendí que tenía que lavar la pila, por si ese es el criadero principal, ejemplo, o va a confundir un medicamento con una acción, como por ejemplo aplicación puede ser. En el cólera pasó en algún tiempo, cuando se le dijo, utilice cloro, pero no le dijimos cómo, y no lo usó de la manera adecuada. Entonces es ahí cómo es importante que nosotros le hagamos repetir también al paciente la indicación. Ahora entonces, ¿de qué venimos hablando? Comunicación centrada en el paciente, y ahora vamos a hablar de este otro concepto, siempre dentro del gran tema de conceptos clave, lo cual es la comunicación médico-paciente. ¿Alguno de ustedes ya ha pasado en años anteriores o recientes capacitaciones con este tema? ¿No ha habido, ya sea virtual o físico, que ustedes han estado en un proceso de capacitación con este tema? De verdad que no es nuevo. Desde los años 90 tenemos literatura que hay en la red y nosotros le vamos a proporcionar a ustedes un set de bibliografía, de artículos científicos que nos están hablando de este tema. Así que vamos a tener la oportunidad de revisar junto a ustedes, que se les va a dar al final de la jornada. Esta comunicación médico-paciente, un estudio que se hizo a cirujanos ortopedas, una encuesta sobre cómo había sido esa relación comunicacional con su paciente. Los médicos dijeron el 75%, me fue bien, me di a entender bien, me comprendieron. Pero vamos a ver ahora que también se hizo una encuesta al usuario. En estas encuestas de satisfacción de usuarios que generalmente nosotros estamos acostumbrados a hacer. Y miremos qué sucedió. Los médicos dijeron 75% sí me comprendieron, sí me di a entender. Pero cuando fuimos al usuario de este servicio, el 21% nos dijo sí entendimos, sí comprendimos al médico. Entonces, prácticamente hay una brecha comunicacional. O sea, no hemos satisfecho ahí ese proceso de comunicación médico-paciente. En este reporte de comunicación, vemos nosotros que hay varias probabilidades. Una es que el paciente esté satisfecho para llegar entonces a cuidar su propia salud. Otro, que es pertinente porque el mismo paciente puede compartir la información que ustedes le proporcionan con el resto de la familia o con el resto de los vecinos. Cuando va de regreso de la unidad de salud siempre va acompañada, aunque va con su niño ahí, va repitiendo y va conversando lo que ustedes le dijeron. Entonces sí se puede. Pueden seguir entonces los consejos y puede por lo mismo tanto entonces adherirse al tratamiento recomendado. ¿Cómo nosotros entonces aspiramos a mejorar esta comunicación en la relación médico-paciente? Hay que centrarnos en dos cosas. Generalmente nosotros
los que hemos trabajado en educación y comunicación, estamos todo el tiempo diciendo que se mire bonito, los colores del afiche, será el tamaño, nos fijamos en el estilo, pero las dos cosas deben estar puestas. El estilo que yo quiero poner en un formato de comunicación, pero no debo olvidar lo mínimo del contenido. En este caso que nos ocupa hoy, estamos hablando de conductas. Estamos hablando entonces del comportamiento que esperamos que el paciente llegue a hacer a su casa. No solo, sino con la familia y si nos vamos al aspecto comunitario, con el resto de la comunidad. Ahora entonces, en esta habilidad de la comunicación, vemos aquí la importancia de escuchar de manera activa. No ser cortante cuando estamos con el paciente, pero sí saber en el momento que el paciente nos está dando una información importante en términos de la prevención y control del dengue, chikungunya o zika, ahí lo retoma el médico. Con las mismas palabras del paciente, retoma y mejora la comunicación que ha establecido originalmente. Entonces hay un intercambio de comunicación, hay un intercambio de información. El médico se está formando la idea de cómo es el escenario de su casa. Cuando ella empieza a decirle, pero es que en mi casa no hay criaderos, no sé de dónde lo tuve. Puede ser que como estuve trabajando en el mercado, fue en la escuela, pero nosotros sí sabemos que el gran riesgo lo tenemos a nivel domiciliar. Y entonces retomamos eso y explicarle a doña María cuando nos llegue que ahí está el problema. Entonces esto es una estrategia con la cual nosotros podemos mejorar nuestra comunicación con el paciente. Se vuelve entonces una facilitación de la discusión y negociación con el paciente, donde el foco de atención debe ser esto: la relación o la interrelación en la conversación que usted tiene con su paciente. Es una conversación que va y viene con el paciente en esos 15, 20 minutos. Ustedes deciden cuándo tomar esos segundos para poder dar entonces el mensaje y la recomendación. Y el autor aquí nos hace este señalamiento, que uno de los factores en términos de esta comunicación es esa influencia positiva que hacen ustedes, valerosa, en el paciente, donde sí cree lo que ustedes le están recomendando. Entonces, hay que valorar y explotar esa idea a nivel de los pacientes y las comunidades. Dentro de otras de las estrategias es cómo nosotros podemos ir creyendo, valga la redundancia, eso que el paciente es su punto de partida, es lo que yo he conocido en mi barrio, es lo que yo he hecho tradicionalmente. A eso se han enfrentado ustedes todo el tiempo. Cuando el paciente, usted le pregunta y le dice, no, pero ¿no cree usted, doctor, que ha sido porque me comí el aguacate? ¿O no cree, doctor, porque comí muy tarde? Y usted le está diciendo lo que es, pero él insiste en otra posición porque esa ha sido su experiencia a nivel de su vivencia. Lo otro es cómo nosotros tenemos que trascender probablemente de ese enfoque biomédico que hay en la asistencia que nosotros tradicionalmente damos en las unidades de salud o en las clínicas. Pero dentro de esa estrategia es entonces una negociación entre el médico y el paciente para llevar a un resultado de cambio conductual. Entender, como lo tenemos acá, al paciente nos da lugar a que este paciente se haya sentido bien y lleve entonces a lo positivo de la adherencia al tratamiento que ustedes han recomendado. Ahora, ¿por qué traemos esta diapositiva? Ustedes ya la vieron el primer día con el doctor San Martín, porque no es la primera vez que nosotros estamos hablando de cambio de comportamiento. ¿Cuántos probablemente en este lugar también escucharon hablar, antes que el doctor San Martín lo mencionara el primer día, de Combi? Estuvimos ahí por los años 2000, ¿verdad? Hasta 2010 todavía trabajando en este tema, y Combi era una metodología que nos habla a nosotros del cambio de comportamiento. Y más que todo es la planificación de la acción hacia el cambio de comportamiento, ya sea a nivel de individuo o a nivel comunidad. En este sentido, entonces, ¿dónde se entra Combi? Lo más fuerte, en el comportamiento o en el cambio conductual. Esto es lo que tenemos que asociar acá. En el cambio conductual, ¿de qué? De esa creencia
que ha llevado el paciente a su visita clínica. ¿Cómo nosotros podemos trabajar en este sentido, en el cambio conductual en una visita clínica? Entonces, hablar de cambios de comportamientos, hay teorías. Y dentro de esta teoría, entonces, nos dice a nosotros que hay algunos aspectos de la teoría cambio del comportamiento centrada en ese paciente que nos lleva a nosotros a ver que la persona tiene que tener una intención positiva. Su paciente tiene que tener una intención positiva hacia la conducta que nosotros vamos a recomendar. Esa actitud positiva, por lo tanto, debe tener un mínimo de barreras. Ustedes le tienen que compartir al paciente que para que ella haga tal acción hay un mínimo de barreras. ¿Qué ejemplo más típico tenemos nosotros? Vamos a ver. Yo creo que no hay ni uno de ustedes, los médicos, incluso los entomólogos y nosotros los educadores, en las campañas de vacunación. ¿Sí o no hay una actitud positiva de la mayoría de las mamás en hacer o en ir al centro de vacunación? Y ahora le hemos facilitado, le llevamos el centro de vacunación a la localidad. Hay algunas unidades de salud en algunos países que hasta llegan a la vivienda a vacunar. ¿Qué le lleva esto también? Hasta el carnet de vacunación y le dicen el seguimiento. Entonces le hemos quitado la barrera del acceso a la información, del acceso físico de ir, ay, tengo que ir hasta allá a vacunar. Yo me recuerdo, en mi época, sí me recuerdo cuando me iban a vacunar, pero yo tenía que caminar 2, 3 barrios para llegar a la unidad de salud que me vacunaran. Pero mi mamá me llevaba. Pero hoy no. Hoy nosotros, los servicios de salud, eliminamos esa barrera. Entonces, cuando su paciente sepa que no tiene barreras, la actitud positiva se eleva mucho más para llevar a cabo la acción que le estamos solicitando. Lo otro es que ese paciente o esa persona que va a desarrollar la conducta lleva una habilidad para poder desarrollar la acción, porque nosotros le hemos dado esa actitud positiva para hacerlo. Debe creer, por lo tanto, en resultados positivos. Nos podemos encontrar con esto, que a veces somos nosotros, los funcionarios, que no creemos en la acción. Porque también 2 cosas se juegan en esto. 1, no conocemos de la acción o no la hemos probado. Si hablamos ahorita de entomología, en la sesión anterior, ustedes vieron que hay cosas nuevas, cosas interesantes todavía en entomología que nosotros podemos escuchar y ver. Lógicamente, entonces, la persona, para ver el cambio conductual, debe saber repetir la acción, debe saber repetir cuál es la conducta que le estamos desarrollando. Algo importante que no se nos debe olvidar, como una nota así a pie de página, en esto de la comunicación con el paciente, y es que los mensajes de verdad deben estar dirigidos a esto, a las conductas positivas, a lo positivo que nosotros podemos dar y a lo positivo que ellos nos pueden decir a nosotros en la visita clínica. Por lo tanto, debe verse como viable, sobre todo para el paciente, no para nosotros, pero más viable para el paciente o la paciente que está con nosotros. Ahora, de todo este proceso que nosotros estamos hablando acá, debe ser el cambio de comportamiento como teoría. ¿Cuántos creen ustedes acá? Ya ustedes manejan, ya ustedes realizan. Porque ya hablamos al principio, tienen años de estar desarrollando procesos comunicacionales. En tanta visita clínica, ustedes ya tienen esa capacidad desarrollada. Pero acá en la experiencia de una comunicación exitosa nos dice que son como 3, 5 aspectos importantes a no olvidar en este cambio de comportamiento. Tanto, como lo hablamos anteriormente, la intención positiva de la persona hacer el cambio, que debe estar consciente la persona que no tiene barreras para realizar la conducta. Lo otro es que voy a tener resultados positivos a hacer la acción y por lo tanto yo puedo dar un mensaje recordatorio. ¿En qué momento de esto ustedes pueden estar? Vamos a ver, alguien que haya tenido la experiencia en experimentar esto, que su paciente positivamente toma su consejo en la misma visita clínica. Yo creo que sí, ¿verdad? Ahora vamos a ver. Hemos encontrado la evidencia. No en todos, sino en 2, 3 cosas de estas, ustedes ya tienen mucha experiencia. O sea, lo que vamos a hacer aquí es, entonces,
¿verdad? Elevar ese nivel todavía de una mejor comunicación. Ahora entonces vamos a tener a la compañera Connie, que nos va a compartir este tema de comunicación. Connie. Como estamos hablando de la comunicación y estamos hablando de conceptos, vamos a ver brevemente algunos temas de comunicación que ustedes han visto. Entonces, que ustedes en el día a día hacen comunicación y todos hacemos comunicación con nuestros compañeros de trabajo, con el vecino, en nuestra familia, todos hacemos comunicación. Pero vamos a ver las distintas maneras que hay para esa comunicación y los retos que tenemos en comunicación. Un poco para ponerlos en contexto muy rápidamente, igual que en medicina también hay especialidades, en comunicación también hay especialidades y una de las carreras que más se estudian es publicidad y mercadotecnia, también periodismo. En otros países también ya se está empezando a estudiar mucho relaciones públicas y la que se estudia un poco menos, pero ya en algunas universidades ya tienen especialidades de comunicación en salud, un área que es muy importante. Estas carreras, muchas veces en los ministerios de salud vemos que en el departamento de comunicación, a veces queremos que también el departamento de comunicación resuelva todo y que el departamento de comunicación pues se encargue de hacer la prevención, ¿no? Pero también es importante que cuando nos comunicamos también con nuestros colegas, también podamos hablarle en ese mensaje sencillo y claro de qué es la enfermedad y cómo se previene la enfermedad. Transmitir ese mensaje porque también los comunicadores, como no tienen ese background, no son médicos, también hay que explicarles para que ellos también puedan dar el mensaje. Hablando de las áreas de comunicación que hay, vamos a ver que en comunicación social también hay una interacción con las personas y hay un intercambio de información. La comunicación social es un proceso que toma en cuenta también las creencias, como decía Mercedes, también toma las creencias de las poblaciones y también toma en cuenta las opiniones de otros, porque juntos vamos a construir un significado mutuo, juntos vamos a buscar un mensaje que lleve a una acción. Y en este caso puede ser o es eliminar criaderos de mosquitos. La comunicación para la salud, que es lo que les estaba comentando, que tal vez hay menos profesionales en comunicación para la salud y son necesarios. Esta se enfoca más en trabajar estrategias para determinados temas de salud. Esta comunicación también toma en cuenta las opiniones de otras y también toma en cuenta las creencias de otras personas. Pero también esta comunicación la utiliza, este tipo de comunicación, estas estrategias las utilizamos para influir y para motivar a las personas. Pero a veces también una persona puede estar sensibilizada sobre un tema. Un paciente puede estar sensibilizado sobre determinada enfermedad. Alguien con una enfermedad como la diabetes sabe qué es lo que le hace mal, pero a veces hay acciones que no está motivada a hacerlas porque hay otras barreras que más adelante van a ver que pueden hacer que la persona no haga esta acción. Entonces, la comunicación para la salud lo que toma en cuenta es todo este proceso y trabaja en estrategias y en actividades para llegar a esos distintas poblaciones. Y la comunicación de riesgo. Ustedes hacen comunicación de riesgo todos los días. Los médicos hacen comunicación de riesgo para prevenir enfermedades. El médico también le dice a la madre que vacune a sus hijos para prevenir enfermedades. Todos los días en nuestro trabajo hacemos comunicación de riesgo. Y aquí tengo un ejemplo. Los médicos hablan con sus pacientes sobre dengue, chikungunya o Zika y las acciones para reducir ese riesgo personal. Entre esas, elimine los criaderos de mosquitos que tiene en su casa. Usted viene aquí, ya es la tercera vez que viene con dengue. Señora, el criadero está en su casa. Señora, ¿qué está pasando en su casa? Es una discusión
es una conversación con el paciente sobre qué otras medidas puede tomar. Pero esa comunicación de riesgo también tiene un concepto más amplio que toma en cuenta la planificación, que toma en cuenta la opinión, que toma en cuenta a los diferentes sectores. Vamos a hablar acá del departamento o de la Secretaría de Salud. En la comunicación de riesgo también, el ministerio se prepara con una planificación donde toma en cuenta distintos sectores para poder hacer frente a una situación que ya se puede dar, que se puede estar dando, o que puede venirse dando. Por ejemplo, un incremento en el número de casos de dengue, de Zika o de chikungunya. Y también la comunicación de crisis. La comunicación de crisis es aquella que nos va a ayudar cuando ya se nos ha venido la crisis. Cuando ya estamos ante un evento en que tenemos que responder. Tenemos que estar preparados para dar respuesta a esa crisis o a una situación de emergencia por un desastre natural. Entonces, lo importante acá también es que la comunicación de crisis también toma en cuenta la comunicación de los demás. También hay una interacción, también hay un intercambio de información entre los distintos sectores, incluidos aquellos que no trabajan en el sector salud, incluidos aquellos sectores que también están involucrados, por ejemplo, en una comunidad donde hay un brote, los sectores de turismo, los líderes locales. Entonces, en la comunicación de crisis también se toman en cuenta todos estos aspectos. También se toman en cuenta las creencias de las personas, de la población. Y la movilización social. Pues muchos hemos participado en eventos de la semana de vacunación o en eventos en que el ministro de Salud llega y entonces muchos creen que tal vez es movilizar a los niños de la escuela que participan en el desfile, en el evento, pero la movilización social también incluye a otros actores. También incluye actores que no están relacionados dentro del evento, que no están relacionados dentro de la emergencia que se puede dar o dentro del tema que estamos previniendo en ese lugar. Estos actores pueden ser el sector público, el sector privado, pueden ser las iglesias, pueden ser los líderes locales, pueden ser otros actores y hacemos distintas actividades. También se planifican eventos para esa movilización social. ¿Y cómo hacemos comunicación ahí entonces? Los distintos sectores también se ponen de acuerdo para obtener un mismo fin. Si tenemos el riesgo que vaya a darse un brote en una comunidad, entonces también ahí estamos haciendo movilización social con toda la comunidad. Vamos a entrar ahora a otros temas que son muy importantes en la comunicación y que también se ven a veces en temas de publicidad, pero muy rápidamente también estos temas tienen que ver con los retos que tenemos que ir resolviendo en el día a día. La atención selectiva. Hay información que antes el tiempo que duraba, que la gente captaba más nuestra atención podría durar hasta 2 minutos que la gente nos captara la atención. Pero ahora el tiempo se ha reducido y se ha reducido por muchos factores. La tecnología también ha influido mucho en que la atención que nos ponen sea menos. Y la atención selectiva, entonces, a un mensaje que nos están dando va a ser entre 12 segundos a 2 minutos. Ese es el tiempo que tenemos, pero vamos a captar la atención de las personas en los primeros 20 segundos. Entonces, si nosotros vamos a captar la atención de las personas en esos, digamos, de 10 a 20 segundos, en ese lapso, tenemos que ser muy cortos con el mensaje y tenemos que ser claros con el mensaje. Elimine criaderos de mosquitos, un ejemplo. Entonces, es importante que sepamos y que tenemos poco tiempo cuando vamos a dar la información con el paciente,
porque también está probado que si podemos realizar 5 actividades al mismo tiempo, solo le vamos a poner más atención a una actividad. El concepto multitarea es un mito, porque aunque las podemos hacer 2 o 3, solo le vamos a poner atención a una actividad. Le vamos a dedicar más atención a esa. Entonces, ¿por qué es importante ese tiempo del que estábamos hablando, de los 20 segundos? Porque también encontramos que en un estudio, cuando el paciente empieza a explicarle al médico lo que siente, el médico solo espera aproximadamente 23 segundos para interrumpirlo y para pasar al otro tema. Por ejemplo, cuando están, ¿qué es lo que siente, señora? Entonces la señora, y fíjese que entonces yo sentía dolor, pero no sé, porque como en la mañana sentí dolor, se me quitó al mediodía y luego me regresó. ¿Cuántos años tiene, señora? Entonces interrumpimos a la señora y la señora, con su forma de ser, tal vez ella se toma más tiempo para explicar y ahí perdemos muchísima información valiosa que nos sirve, que nos pudo haber servido para determinar qué tiene la señora, pero además cómo podemos ayudarle a esa señora para minimizar el riesgo. Y un ejemplo acá, yo conocí a una persona que le recomendaron otro especialista, cambió su especialista, el que visitaba antes creo que era un gastroenterólogo y él ya no estaba en la ciudad y visitó a otro. Y el señor era muy bueno, muy reconocido, pero la señora entró y ella le empezó a explicar cuáles eran sus dolores, qué era lo que sentía. Y el señor muy rápidamente le empezó a cortar y le dijo qué era lo que tenía y le dio medicamento y la visita fue como de 10 minutos. Entonces la señora salió muy molesta y ni siquiera compró el medicamento. Esta persona ni siquiera vio la receta médica porque estaba muy molesta que el señor la atendió muy rápido. Y probablemente el médico sí le dio la medicina, le recetó la medicina correcta. Probablemente el médico sí sabía lo que tenía y a la primera sabía lo que tenía, pero también fue la forma como trató a la señora, la forma en cómo le dio esa información. Y recordemos que el médico es una autoridad para el paciente. El paciente cree muchísimo en el médico. Entonces es muy importante esa relación que se construye con el paciente. Por eso es muy importante escuchar al paciente. Ese es un gran reto que vamos a tener en el poco tiempo que hay. Y también la percepción selectiva. Oímos y vemos lo que queremos. Podemos estar en un lugar, podemos estar preocupados por algo, pero filtramos la información en base a lo que nos conviene o en base a nuestros intereses. Por ahí alguien del programa de Vectores nos contó de un caso de una señora. Ellos fueron a hacer la visita, a hacer la inspección para ver si tenían criaderos de mosquitos. Y la señora hasta se ofendió y dijo que ella no tenía criaderos de mosquitos, porque probablemente la palabra la hemos satanizado, no lo sé, pero la señora dijo, yo tengo mi casa limpia. Pero ¿qué pasó después? Convencieron a la señora para poder entrar a la casa y revisar. Y tenía un jardín hermoso, dicen los compañeros de Vectores, pero ahí encontraron 20 criaderos en su casa. 20 criaderos. La señora no lo podía creer. La señora no podía creer que ella tenía criaderos de mosquitos. Pero es como decimos, filtramos la información de acuerdo a los intereses y tal vez decimos, no, yo no tengo criaderos, porque como la palabra criaderos la hemos asociado a algo sucio, entonces algunas personas por eso van a decir, no, no tenemos. Y aquí tenemos el ejemplo, es mi vecina, yo tengo todo limpio. Y en la retención selectiva, aquí hay algo muy importante. Recordamos lo que es significativo para nosotros. Y tenemos un ejemplo. La señora está embarazada y la señora tiene pues algunos de los síntomas de Zika. Ella cree que tiene Zika. Ella va al servicio de salud
y en lo único que está pensando es en un bebé con microcefalia. Y probablemente la clínica está llena de información. En la clínica, en la sala de espera hay afiches, pero ella no está viendo ninguno de esos afiches, porque ella lo que está preocupada es que su bebé nazca con microcefalia. Entonces, la señora está tan preocupada que lo que ella quiere es que el Ministerio de Salud le resuelva el problema. Eso es lo que ella quiere, que vayan y le fumiguen la casa, porque así van a desaparecer los mosquitos. La señora, esa es la solución que ella busca. Pero el médico también, cuando la está atendiendo y cuando le dice, tranquila señora, todavía no se alarme porque no estamos seguros si usted realmente tiene Zika. Siéntese, vamos a revisarla un poco para bajar esa tensión que dijo Mercedes que tenía, ¿no? Pero nosotros, entonces, cuando estamos haciendo la revisión y ya hemos dado el diagnóstico, el medicamento, qué sé yo, nosotros lo que le decimos también al final es, señora, pero usted tiene que tapar su tonel, usted tiene que tapar su barril, porque usted en su casa puede tener criaderos de mosquitos. Bueno, obviamente cuando hemos conversado con ella, ¿no?, sobre las condiciones, si tiene agua acumulada en su casa. Entonces nosotros le estamos ofreciendo esa solución, pero la señora insiste que el Ministerio de Salud le debe de resolver. Entonces allí nosotros tenemos una brecha de comunicación. Ese es un reto. Ese es un reto que tenemos que resolver y lo vamos a ir resolviendo poco a poco, de la manera en que nos vamos comunicando con el paciente. Lo importante es reconocer los retos que tenemos en comunicación, porque siempre vamos a tener retos. Siempre vamos a tener retos, también dependiendo de los pacientes que tengamos. Como dijo Mercedes, tomando en cuenta también sus creencias, sus actitudes. Y ahora viene lo más bonito. Vamos a tener una sección interactiva. Vamos a reunirnos en grupos de entomólogos y de médicos y vamos a crear mensajes. Les voy a dar primero las instrucciones antes de que nos dividamos. Los equipos van a tener 20 minutos para crear un mensaje. Van a seleccionar el criadero principal y se van a poner de acuerdo con los compañeros de control de vectores. Entonces, van a pensar en el mensaje clave que tiene que ver con tratar un criadero. Y van a pensar en ese mensaje, pero también tiene que ser un mensaje que el médico le va a dar a sus pacientes. Sobre ese mensaje van a tener que trabajar. Un mensaje que el médico le tiene que dar a sus pacientes. Entonces, tienen esa discusión de 20 minutos, ese intercambio de información, y entonces después comienzan a construir ese mensaje y les vamos a dar hojas y les vamos a dar marcadores para que decidan cómo quieren presentar ese mensaje. Pero recuerden que vamos a tomar en cuenta también cómo el médico quiere hablarle a su paciente, cómo quiere comunicarse con su paciente, y por eso les vamos a dar marcadores para que ustedes decidan cómo van a construir, en qué formato van a presentar ese mensaje. Mercedes, si me ayudas, Igor también, Igor de la Oficina de Bioseguridad del Departamento de Salud está acá, y un equipo, también los compañeros allá, que van a ser facilitadores con los grupos. Entonces, ellos nos van a ayudar en la división de grupos.
A esto nosotros, después de esta actividad interactiva, vamos a ver aquí, vamos a entrar a ese segundo momento de la sesión de comunicación que les hablaba al inicio, que tiene que ver con los elementos importantes a considerar para tener realmente una comunicación exitosa. ¿A qué se refieren estos elementos que hay que considerar para dar a conocer estos mensajes que acabamos de construir? Vimos tipos de letras, unos fueron tan interactivos que hasta musiquita miré yo ahí, ¿verdad? Que hubo, otros hicieron la escena, llegaba la señora y daban el mensaje. Entonces, estamos expuestos nosotros cuando vamos a compartir cada uno de estos mensajes que ustedes acaban de elaborar, estos asuntos. Uno, el impacto del estrés, no solo del paciente, sino el impacto del estrés que ustedes también tienen en una visita clínica. Segundo, algunos temas difíciles a los cuales ustedes, los médicos, se sienten frustrados muchas veces en ese tratar cara a cara con el paciente que no lo pueden resolver. Y finalmente, un tema que no es nuevo, ¿verdad? Pero tampoco hay mucha documentación, sobre todo en español, sino más en inglés, es la alfabetización en salud. Y finalmente vamos a hablar de estos consejos para la comunicación exitosa. Vamos a ver entonces en el impacto del estrés. ¿A qué nos referimos nosotros con este impacto del estrés? En este trabajo de Makowski de 2013, es alguien que escribió el tema luego de hacer una recopilación en un momento de impacto de un desastre, o sea, la atención en medio del desastre de los pacientes. Entonces, él nos recomienda estos asuntos de esta manera y nos dice que lo primero que el paciente va a recordar cuando el paciente llega a un momento de estrés a su clínica es la primera palabra o la última palabra de lo cual usted esté hablando. ¿Y cómo vamos a mantener esa crisis? ¿Cómo vamos a entender? Lo decíamos, llega la mujer embarazada, ha estado escuchando de Zika, llega al centro de salud y le dicen, señora, usted sabe de Zika, véngase para acá porque usted la vamos a tratar especialmente. Y la colocamos en un lugar diferente al cual probablemente ella llegaba. Llega posiblemente con ese estrés. O llega el varón de la casa y llega todo con el malestar, cansado, y llega con que no pidió permiso y le van a quitar el sueldo. Llega bajo ese estrés. O llega la madre, ella y su hijo, con la sintomatología. ¿Cómo hago? ¿Voy a primero atender a mi hijo o me atiendo yo primero? Ese es un estrés que el paciente lleva a la asistencia clínica en ese momento. Pero hay otro momento de estrés. Y el momento de estrés combinado ahí es el de ustedes. ¿Cuántos formularios tienen que llenar ustedes? 1, 2, 3, y tienen que reportarlo, pero tienen que llenarlo ¿de cuántos? 15 y 20, 30 pacientes diariamente. Entonces, hay un estrés que también el médico está manejando en ese momento. Nos dice aquí entonces que esto amplía la brecha, el estrés amplía la brecha entre la realidad que tiene el paciente de la enfermedad y la perspectiva o la percepción, diríamos mejor, de cuál es su problema y cómo lo puede solucionar. En un segundo momento nos dice Makowski que la persona expuesta al estrés llega hasta un 80% que no tiene absorción de un tema, de un mensaje. Lo deshabilita para poder tener esa atención en lo que nosotros podemos estar recomendando. Así que si nos vamos a ver los mensajes que acabamos de escribir, tendríamos que reconsiderar que ese 80% no va a estar con nosotros de atención. Lo otro en el manejo del estrés es que esa población, yo me recuerdo en uno de los grupos, me decían, es que la población que nosotros recibimos son personas mayores, personas que no tienen más de cuarto o sexto grado, o llegaron al sexto grado, pero hace años no están, ¿verdad?, en eso leer, escribir, o no ha sido visitado por la unidad de salud. Entonces, ese nivel de escolaridad que probablemente tiene, hablemos de sexto grado, cuando está en estrés, baja 4 niveles. Estamos hablando entonces de una persona de segundo grado. Entonces, tenemos que considerar que el tamaño de letra que nosotros tenemos en los mensajes debe ser reconsiderado. El tipo de letra también debe ser considerado. Ahí estamos hablando probablemente de estilo, pero ahí entonces el estilo es importante en el manejo del estrés. Ahora entonces hay 3 recomendaciones que él nos da para poder manejar estas dificultades del estrés en la visita clínica. Y una de ellas dice precisamente lo que nosotros estamos haciendo acá, haciendo material visual
material que lleve gráficos. Perfecto. ¿Dónde están los zancuditos? Ahí salieron unos ahí que, Dios, ¿cómo lo dibujaron? Pero creo que fue que lo imprimieron. Pero qué bien el mosquito puesto ahí. Entonces, otro es ver cuál es el tipo de criadero. Debe ir la imagen, la gráfica de cómo nosotros podemos hacer que no solo el mensaje, es la conducta que nosotros estamos queriendo proveer, es la que tenemos que dibujar, es la que tenemos que poner de manera gráfica para facilitar la absorción del mensaje cuando nosotros tenemos a la mamá o el papá en el manejo del estrés. Y nuevamente nos recomienda él que tenemos que balancear el mensaje negativo que ya trae el paciente a la clínica con el mensaje positivo que nosotros le podemos dar. ¿Cuáles serían los mensajes negativos que trae una paciente, por ejemplo? Colabórenme, vamos a ver. El estrés como madre, primero el estrés de mi trabajo, que estoy faltando un día y me van a descontar ese día. Número 2, el tiempo que yo tengo que pasar en la consulta para ser atendida. Aquí en Puerto Rico no es como en Nicaragua, es que por City es más relax. Aquí tienes que esperar 4 o 5 horas y hay veces el médico se atrasa por una emergencia y llega a las 4 horas después. O sea que lo que ya tenías programado se te cae. El tercer factor es regresar con ese muchacho enfermo. Si no puede ir a clase mañana, ¿con quién tú lo dejas? Y el cuarto, la parte económica. ¿Cuánto me saldrá la medicina? ¿Lo tendré que hospitalizar? ¿Tengo plan médico? ¿Me cubre? ¿No me cubre? Gracias. Ok. Estamos hablando del paciente ahorita. Dijo 4 cosas importantes que llevan estrés y nosotros tenemos que, decíamos allá, esa inquietud, esa expectativa, vengo con esta preocupación, vengo con la otra. El médico tiene que bajar ese nivel dando mínimo 3 mensajes positivos. No se preocupe, doña María, que aquí tenemos cómo solventar su situación. Su enfermedad es esta, y usted la puede así y esa. O sea, le estamos dando 3 soluciones a doña María que le pueden ayudar a bajar ese nivel de estrés y la incertidumbre que hablábamos más temprano. Ahora nos dice, vamos a balancear entonces ese estrés y esos mensajes negativos que ella tiene con los positivos que nosotros le podemos dar. Interesante, miren la propuesta de él. Dice que el mensaje debe tener 27 palabras y deben ser solamente 9 segundos. Entonces tendríamos que mirarnos en ese escenario nuevamente para construir los mensajes. 23 palabras en 9 segundos, dentro de los 15 minutos que ustedes tienen. Ahora, la idea entonces era construir mensajes que nos lleven a una conducta para cambiar, ¿qué? Una situación de un criadero que nos está dando problemas. En este momento es eliminar un criadero o controlar un criadero. Los mensajes, por lo tanto, deben ser cortos, sencillos y precisos. Algunos fueron tan cortos que entonces nos limitaron contenidos. Y ahí es donde no podemos aspirar a un cambio de comportamiento en nuestra población. Ahora, los temas difíciles, también nos lo dijo acá la doctora. Nos vamos al otro plano. Estábamos hablando del paciente y hoy nos vamos a los temas difíciles que queremos nosotros. Llega a dar un estrés en el médico también para poderlos abordar. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Vemos entonces que el médico, cuando la madre llega y le dice, me fue difícil llegar, vengo desde lejos, doctor, y no tengo cómo regresarme. ¿Podrá el médico solucionar eso? No, pero hay médicos que sí se estresan el escuchar 1, 2 y 3 veces o más a varios pacientes, dándole una dificultad que el médico no puede resolver. Entonces eso también, ¿qué hace? Que el médico se angustie o el médico se estrese. O que el médico vaya a salir y le diga que la mire la seño, que la lleve al laboratorio. No lo va a poder hacer con todos los pacientes que tiene, pero se siente comprometido porque ella le ha dicho, no sé dónde queda el laboratorio, doctor. ¿Dónde queda la farmacia, doctor? Porque ellos vuelven a preguntar eso. Y el médico no puede hacer eso porque tiene 15, 20 pacientes que atender con respecto a lo mismo probablemente. Entonces, en este estudio hay evidencia que esto está afectando también al médico. Algunos hasta han llegado a hablar de cómo hago con las determinantes. En ese momento usted no puede hablarle ni de determinantes ni de nada al paciente, aunque sea esa la condición que tenga el paciente.
Ahora este tema de alfabetización en salud, no es un tema nuevo. La Organización Panamericana de la Salud viene escribiendo sobre esto desde 95, 98. ¿Qué nosotros podemos comprender que es alfabetización en salud? Vamos a ver, ¿alguna idea? De por allá, porque ya no he escuchado, ni por aquí yo. Vamos a ver qué podemos entender o comprender por alfabetización en salud. Ya tenemos unas ideas ahí. ¿Alguien ha escuchado sobre alfabetización en salud? Llevar el mensaje directo al paciente de acuerdo a la capacidad intelectual que tenga ese paciente o la capacidad que él pueda entender ese paciente. Bien, vamos a ver, otra idea por acá. This has to do with the lack of education because of the level of literacy within the country. It could be influenced by socioeconomic levels, cultural background. Also, it could be influenced also by race also, all right? So I think it has to do with, in terms of the lack of literacy level within a country overall. Gracias. Nos vamos a ir con esas dos ideas ahora. Y vamos a compartir lo que comprendemos por alfabetización en salud. Comúnmente vamos a dividir esa frase, alfabetización, hemos conocido como el proceso aquel de aprender a leer y escribir. Sí, ¿verdad? Aprender a leer y escribir. Entonces, si trasladamos este concepto a alfabetización en salud, entendemos esto como el proceso, esto lo vamos a encontrar ahí en sus documentos que le vamos a proporcionar y la misma presentación. A ese proceso donde yo desarrollo competencias en la población. ¿A qué me refiero cuando digo desarrollo competencia? Si hablo de competencia, estoy hablando de compartir conocimiento, desarrollar habilidades y actitudes en la población para protección de su salud. Eso podríamos llamar el proceso de alfabetización en salud. Entonces, ¿qué sucede con estos aspectos que bien nos lo decía por allá? Y esto es, si es un proceso en el cual yo voy a desarrollar competencias en la población o en ese paciente que yo tengo, hablando de conocimientos, habilidades y actitudes con respecto a la eliminación de un criadero, la alfabetización en salud está relacionada con el nivel socioeconómico, pero no está determinada. ¿Cómo así? Porque en la alfabetización en salud puede ser alguien que tenga un nivel profesional, pero que en un tema X no haya sido expuesto a conocer ese tema. O no haya estado en momentos de capacitación donde se le desarrolle la habilidad y la actitud para enfrentar un determinado tema. Voy a poner otro ejemplo. Las especialidades médicas. No va a ser lo mismo un gastroenterólogo o un ortopeda que me atienda. Si lo llevo, ahorita en que estamos hablando de dengue, zika y chikungunya. Entonces yo llevo a un ortopeda y le digo, míreme, tengo esto, me duele aquí, me duele allá. ¿Podrá lo mismo atenderme que uno que ya ha estado expuesto a hablar del tema de dengue, zika y chikungunya? ¿Quién me va a atender mejor? Aquel que haya tenido mayor conocimiento, aquel que se haya desarrollado en competencia en la temática de dengue, zika y chikungunya. Eso es alfabetización en salud. Entonces, ¿por qué no está directamente determinado que la condición de escolaridad o la condición socioeconómica me pueda decir, este tiene una buena alfabetización en salud y este tiene una mala alfabetización en salud? Porque muchos factores inciden para que yo tenga entonces la competencia de desarrollar algo. Me voy a otro ejemplo. En muchos países hemos visto que el voluntario de salud termina siendo el inspector, que el voluntario de salud termina siendo el educador. ¿Por qué? Porque ese voluntario de salud ha estado expuesto a mensajes, ha estado expuesto a acciones de educación en salud, de acciones de prevención y control y ha desarrollado habilidades. Ha desarrollado una actitud de prevención y control y le hemos dado conocimiento a nosotros, los funcionarios de salud. Entonces ese, aunque tenga un bajo nivel educativo o de formación, tiene una alfabetización en salud mejor que otro.
Entonces vemos cómo no tiene una condición de decir es determinante la cuestión socioeconómica o la formación para decir esta persona tiene una buena alfabetización en salud. Pero lo que sí hay que decir, y es la experiencia que él nos comparte, es que estos niveles bajos de alfabetización en salud van a reflejar una deficiencia clara en lo que es la habilidad para leer y para comprender el mensaje que acabamos de elaborar. Si la persona ha estado expuesta a mensajes, la persona ha compartido acciones de prevención previamente a lo que nosotros le vamos a llevar, va a ser más fácil que ellas reciban el mensaje que ustedes le van a proporcionar, si voy a usar esa palabra. Va a haber mayor facilidad. Pero si nos vamos, dengue no es exclusivo de la gente pobre, ya lo sabemos. Se da por las cuestiones de los factores ahí que tenemos en la localidad, pero aún así se puede dar también en personas de mayor nivel económico. Ejemplo rápido, en Honduras, la esposa de un funcionario de gobierno y de empresa privada tenía todas las mejores condiciones físicas, preparación académica, pero ¿qué pasó? No conocía cuál era la situación que tenía en su entorno doméstico de criaderos del vector. Y cuando llegaron los inspectores de vectores, dijeron, no, yo no tengo problema. No los dejó entrar. ¿Qué pasó a la semana? Murió. Eso fue tan drástico lo que sucedió, económicamente estable, muy estable, pero sin conocimiento. No habíamos desarrollado competencias en ese nivel de población para poder proteger su salud. Entonces, la alfabetización en salud nos lleva a ver que podemos tener deficiencias si no hemos desarrollado competencias en salud para protegerla. O aquella persona que tiene mayor nivel, nosotros vamos a lograr que adhiera, por ejemplo, a un tratamiento o haga acciones de control con mayor comprensión. Entonces aquí nos dicen, esa inadecuada alfabetización en salud. ¿Cómo así inadecuada alfabetización en salud? Podemos estar expuestos a cantidad de mensajes. De hecho, estamos expuestos a todos los mensajes. En el aeropuerto yo vi mensajes para Zika. En el de Honduras, el de El Salvador, Paraguay, aquí en Puerto Rico. ¿A cuántos estamos expuestos? Pero ¿cuántos de esos mensajes son los adecuados? ¿Para qué? Para promover una conducta. Para invitarme a mí a cambiar mi comportamiento tradicional en cómo eliminar y controlar los criaderos del mosquito transmisor del dengue. Entonces, en esa asistencia clínica, si yo contribuyo a esta alfabetización en la población, voy a lograr entonces que ellos tomen, si hay que tomar medicamentos, si hay que hacer una acción en la comunidad, lo van a hacer. Ustedes son autoridad tradicionalmente con la población. Entonces, va a haber, aquí nos dice este ejemplo contrario, y es entre menor alfabetización en salud tengamos, esas personas, dio la evidencia en el estudio, son las que pasan más hospitalizadas o las que son recurrentes en la visita con el médico. Entonces, vemos la importancia de desarrollar alfabetización en salud con la población. Hemos visto entonces que tenemos frente a esos mensajes que acabamos de elaborar, que vamos a tener un paciente estresado, que vamos a tener probablemente pacientes, independiente de la situación económica, que no tengan información sobre Zika, dengue o chikungunya y cómo eliminar ese criadero de la Aedes aegypti. Entonces tenemos algunos consejos que queremos nosotros sean prácticos para ustedes. Y así llevar una comunicación exitosa. ¿Qué vamos a hacer entonces cuando ese cara a cara que ustedes van a desarrollar en su visita clínica? En una comunicación verbal que vamos a hacer es hacer todo ese intento de concentrarnos en ¿qué? En aquella conducta que también el paciente nos ha dicho, yo puedo, yo quiero hacerlo, estoy preocupada por mi hijo, estoy preocupada por mi hijo que me han dicho que va a salir mal si yo no asisto, ¿verdad?, a la unidad de salud o si yo no hago nada en mi vivienda. Entonces, esa información que el paciente desea recibir, nosotros tenemos que eliminar aquella que nos va a hacer ruido. Ahí en el mensaje habían 3 invitaciones a hacer 3 cosas. De esas 3 cosas, ¿qué realmente yo quiero decirle a mi paciente que debe hacer? O sea, vamos a hacer con una
separación del mensaje que no ayuda al cambio de comportamiento real que nosotros queremos para eliminar ese criadero. Lo otro es, cuando estamos verbalmente, ¿verdad?, con la persona ahí frente a frente, hablando, conversando, debemos nosotros tener esa gráfica y ese dibujo auxiliar. Ese zancudito es importante porque ella debe asociar la enfermedad a ese vector, pero debe asociarlo sobre todo a esa eliminación del criadero que debe llevar o a ese control del criadero que debe realizar. Lo otro, yo me recuerdo también que en los mensajes, cuando ustedes nos decían, mi población a atender es esto, cabal, ustedes tenían caracterizada su población que están atendiendo. Entonces, acorde a ella hay que hacer los mensajes sencillos, breves y concisos para poder lograr entonces esa acción que queremos. Posiblemente el lenguaje coloquial que ustedes ya mismos han adquirido de ellos y poderlos entonces decir de esa manera. Ahora, en este estudio entonces, en un estudio, hemos nosotros retomado como 5 cosas importantes en un estudio con pacientes depresivos, que ellos lograron tomarse el medicamento tal como el médico lo llevó. Y hicieron 5 pasos importantes. Uno de ellos, sencillamente, tómelo diariamente, lo que está en azul. Su medicamento debe ser entre 2 y 4 semanas. Debe seguirlo tomando. Y no deje, ¿verdad?, de consultar a su médico. Sigan las instrucciones. ¿Cuánto nos llevaremos a eso? Como 9 segundos. Pero debemos ser reiterativos. Tómelo, cada cuánto, cómo, consulte y regrese. Eso es importante en el mensaje que nosotros tenemos que dar a nuestro paciente también en la eliminación del control. Eliminación y control del criadero. Ahora, Connie nos va a mostrar unos ejemplos de algunos materiales que vimos nosotros en otros países y es interesante el análisis a la luz de esto que acabamos de ver. Me gustaría que revisemos un material que encontramos en la página de un ministerio, no vamos a decir de qué país, y me gustaría que me den sus comentarios, que me den su opinión sobre las figuras que ustedes ven ahí. Para algunas personas, pues, son cosas que ya conocen, pero me gustaría saber, pensando en el paciente, si el paciente conoce esos elementos que vemos ahí. Entonces, me gustaría primero recibir comentarios. Tiene la figura del mosquitero sobre la cama. Tiene una figura de una persona que parece que es un fumigador que está dispersando algún agente para matar los mosquitos, más el fumigador que uno puede usar en la casa. Y el otro es que no veo porque él parece una persona en el suelo con... De aquí de lejos no se ve bien. Sí, ¿Ven ¿qué la es luz eso? roja acá? Ajá. Es una mano, pero con repelente, colocándose repelente. Ok, adivinó que era repelente. Pero para otras personas, no sé si está claro que eso sea repelente. ¿Otra compañera iba a hablar allá atrás también? ¿Alguien más quiere opinar? ¿Y qué me dicen? ¿Qué me dicen del señor que estaba fumigando, del señor que aparece aquí fumigando? Este es un material de medidas de prevención para, digamos, para un paciente. Entonces, esta acción está en manos del paciente. Está en manos de las autoridades. Entonces, bueno, no sabemos por qué está este dibujo acá. A menos que sea que están sugiriendo que permitan la fumigación de que el fumigador vaya a su casa. Okay, muy buen punto. Sí, que explica algunas medidas, pero no todas. Por ejemplo, el control ambiental. Ok. ¿Y qué dicen también de... ¿Ustedes logran identificar esto acá? Los criaderos más comunes del mosquito, señalando la eliminación de los mismos. Eso es más prevención que la misma
fumigación por cualquier compañía privada o por parte del gobierno. En el análisis mío estoy viendo una mezcla que hay unas medidas preventivas y otros son barreras físicas. Tenemos barreras físicas como los screenes, tenemos tratamiento químico, la fumigación, tenemos medidas de que no nos pique el mosquito, el mosquitero. Entonces, medida de protección personal, tenemos el repelente. O sea que en sí no es una medida de prevención, hay una mezcla de diferentes formas, barrera física, tratamiento químico, protección personal, que por lo menos a mí me confunde. Prevención es una medida que me va a evitar enfermar, una prevención primaria. ¿Cómo qué sería? Limpiar los patios, saneamiento ambiental, porque el dengue es producto de saneamiento ambiental, los 3 arbovirus, que es el mismo Aedes, esa sería una medida de prevención. Otra sería de protección personal, el repelente. Otra sería el mosquitero, pero las otras 2 son ya medidas, son tratamientos químicos, que eso no es prevención. Muy bien. No sabemos si, bueno, en este caso nosotros no sabemos si los médicos y si los compañeros del programa de control de vectores conversaron con los comunicadores o con las personas que hicieron este material. Entonces, por eso también es muy importante, pero eso es dentro de comunicación, probar los materiales. Entonces, me gustaría que lean esta frase, que me digan qué palabras encuentran que el paciente, nos estamos dirigiendo en este momento al paciente. Entonces, me gustaría que podamos ver qué palabra creen que el paciente va a ser un poco complicada para que la entienda o que no la va a poder comprender en su totalidad. Bueno, sí, exactamente. Yo creo que el término vector es un concepto muy complejo para ellos. De hecho, no conocen esa palabra. Que decirle el mosquito, el zancudo, la mosca, dependiendo de cómo ellos conozcan y el nivel en que ellos están, pues ponérselo a ese nivel. ¿Otra palabra que hayan identificado? No entiendo, así como con los convivientes y muchas personas, incluso personas preparadas, ahí meto a los médicos también. Yo soy doctora, pero también tengo 31 años de trabajar en vectores y tengo maestría en salud ambiental, que pasaba estudiando el mosquito 21 años. Es importante, muchas personas no saben que es un vector. Okay. Y tenemos que ver el nivel cultural, si vamos a donde unos campesinos, a qué población va dirigido ese tipo de mensaje. Tenemos que hacerlo lo más sencillo, directo y en arroz habichuela como buen puertorriqueño. Muy bien. Voy a leerlo. Cuando existe una persona enferma con el virus Zika en la vivienda o en el trabajo, es importante evitar el contacto del vector con el enfermo, así como con los convivientes, para evitar que se siga transmitiendo o propagando la enfermedad. Entonces, vamos a ir destacando algunas palabras que dijeron los compañeros. Si alguien más quiere mencionar otra palabra que pueda hacerle ruido al paciente, que el paciente no la puede entender. ¿Cuál? Transmitiendo, propagando. Vector, dijeron al inicio. Convivientes. Virus. Muy bien, y no la marcamos esa. Virus. Entonces, ahí podemos ver cómo un mensaje para los pacientes, al final no sabemos si el paciente lo entendió. Y como dijo la doctora ya, si las personas, dependiendo del área de donde sea el paciente, entendieron ese mensaje. ¿Y qué me dicen de esa hoja? Letra pequeña, dicen. Alguien más dice allá también mucha información. A ver. Yo entiendo para hacer una hoja informativa donde la mayor parte de las personas miran algo y buscan lo que les interesa para poder comprenderlo y ejecutarlo. Una hoja así de grande, yo la ignoro. Yo como paciente la ignoro. Me están poniendo a leer demasiado. ¿Y qué es lo que tú me quieres decir con eso? O sea, que yo creo que eso se puede fragmentar, resaltar, aunque sea en bullets,
resaltar lo que yo quiero transmitirle al paciente. Así es. Y otra vez, utilizar mensajes cortos, mensajes claros, mensajes directos. Entonces, vamos a pasar a la segunda etapa y es un poco de lo que vimos acá y de lo que estuvimos conversando. Vamos a crear un mensaje basado en lo que hicimos al inicio. En la primera reunión, vamos a mejorar nuestro mensaje, vamos a hacer un mensaje corto. Vamos a escribir como para la comprensión de estudiantes de tercer grado o personas que llegaron hasta un nivel de tercer grado. En algunos países puede ser, dependiendo, algunos países dicen que de sexto grado a cuarto grado, pero acá también conversamos con algunos compañeros y de tercer grado. Incluso alguien mencionó allá de segundo grado. Dejemos de tercer grado, que alguien entienda ese mensaje. Use letras mayúsculas y minúsculas. No todas deben de ser en mayúscula ni letra cursiva porque a veces es difícil de leer. Y el tamaño de letra grande también. Entonces, nosotros les vamos a dar estas presentaciones y en las presentaciones hay bibliografía y además vienen los documentos también donde dan algunos consejos de cómo redactar esos mensajes, el tamaño de letra que se debe utilizar. También en este mensaje que vamos a crear, utilicemos la voz activa para que la gente se vea motivado a la acción. Queremos que la gente haga una acción positiva, un comportamiento. Queremos que elimine criaderos de mosquitos, en este caso. Entonces vamos a utilizar una voz activa. Tapa. No sé, ustedes van a ir utilizando ahí las palabras de acuerdo al mensaje que ustedes hayan utilizado y al criadero que ustedes hayan elegido. Y además, solo una idea en cada frase. También incluya solo la información necesaria. No nos vayamos a perder en los detalles. No vayamos, porque recuerden que es el paciente, tenemos poco tiempo, el paciente está preocupado, nosotros también tenemos otras preocupaciones, pero nosotros también queremos que el paciente se vaya satisfecho. Entonces vamos a escoger, en este caso, solo un mensaje que le vamos a dar al paciente. Y también, dependiendo de lo que el médico quiera utilizar en formato para su paciente, pueden utilizar también imágenes. Ya algunos utilizaron muy bien esas imágenes o diferentes colores para ese mensaje. Y siempre recuerden enfocarse en los aspectos positivos del comportamiento. ¿Qué es lo que vamos a lograr si le estamos diciendo a la gente que elimine criaderos de mosquitos en su casa? O si es otro mensaje, tenemos que decirle cuál es la acción positiva que va a lograr. Entonces, los mismos grupos, vamos a reunirnos, vamos a dejarles 10 minutos para que puedan crear su mensaje nuevamente, pero si lo pueden hacer en menos tiempo, mejor, porque también estamos cortos de tiempo. Entonces, terminan su mensaje y regresan acá. Vamos a presentar los mensajes y entonces se reúnen los mismos grupos que estábamos anteriormente. Estamos haciendo algo diferente en todo, estamos haciendo algo diferente, pero además estamos invirtiendo más tiempo del que le tenemos para atender al paciente, de los 15 minutos, de los 12 minutos o 20 minutos que pueden tener para atender al paciente. No estamos empleando más tiempo, estamos empleando el mismo tiempo, pero ahora planificamos lo que le vamos a decir al paciente. Estamos utilizando nuestras habilidades para hablar con el paciente, para motivarlo a una acción positiva que va a ser prevenir enfermedades, y les estamos diciendo que elimine el criadero de mosquito. Entonces, ustedes ya están haciendo comunicación. Muchas gracias.